Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda Carlos Pauta. Bienvenidos y bienvenidas a la meditación del Santo Evangelio del día de hoy, jueves 17 de octubre del 2024. Gracias a cada uno de ustedes por abrir vuestros corazones para que sea allí sembrada la semilla del reino de los cielos, la cual es lámpara para nuestros pasos, luz en el sendero de nuestra vida, nos dice el Salmo 119, versículo 105. Guiados por ella, por la palabra de Dios, ustedes y yo no caminaremos en tinieblas, sino tendremos siempre nuestra fe puesta en Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Por eso pidamos al Espíritu Santo que derrame sobre cada uno de nosotros sus dones, que nos dé sabiduría, inteligencia, prudencia, para que ustedes y yo recibamos la palabra con humildad, porque la palabra de Dios nos salva y no nos contentemos solamente con escucharla, sino que la pongamos por obra. Porque cuando ustedes y yo escuchamos la palabra de Dios y no la practicamos, nos engañamos a nosotros mismos. Dice Santiago capítulo 1 del versículo 21 al 22. Comenzamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Repitan conmigo: Santo y Divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda perrez espiritual, toda indiferencia, toda tiniebla de confusión, y lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu ciencia, para que, iluminados por la palabra del Señor, que es la semilla del reino de los cielos, demos mucho fruto con perseverancia y alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la honra, la adoración, la gloria, la alabanza, la exaltación, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Ay de vosotros, porque edificáis los sepulcros de los profetas que vuestros padres mataron. Por tanto sois testigos y estáis de acuerdo con las obras de vuestros padres, porque ellos los mataron y vosotros erigís monumentos. Por eso dijo la sabiduría de Dios: les enviaré profetas y apóstoles. A algunos los matarán y perseguirán, para que se pidan a esta generación cuentas de la sangre de todos los profetas derramada desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, el que pereció entre el altar y el santuario. Sí, os aseguro que se pedirán cuentas a esta generación. Ay de vosotros los legistas, que os habéis llevado la llave de la ciencia. No entrasteis vosotros, y a los que están entrando se lo habéis impedido. Y cuando salió de allí, comenzaron los escribas y fariseos a acosarle implacablemente y hacerle hablar de muchas cosas, buscando con insidias cazar alguna palabra de su boca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas una vez más. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende del lugar en el mundo que ustedes estén. Depende la hora que estén escuchando la meditación del Santo Evangelio del día de hoy.
Les envío un fuerte abrazo para cada uno de ustedes, como dice allá en la primera carta a los Corintios, capítulo 16, versículos 23 y 24. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Los amo en el amor de Jesucristo. Hoy estamos meditando el Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 11, del versículo 47 al 54. El Señor Jesucristo se está dirigiendo a los maestros de la ley, a los fariseos, y que son conocedores de la Sagrada Escritura, que tienen de frente la Torá, la Sagrada Escritura del Antiguo Testamento, y son conocedores de ella. Entonces no son ninguna personas ignorantes. Y el Señor viene a confrontarles a ellos porque efectivamente, aunque conocen la palabra de Dios que tienen de frente, ellos hacen cosas muy contrarias a la enseñanza de la palabra de Dios. Entonces, el Señor Jesucristo, y eso puede también suceder a ustedes y a mí, porque de hoy en día también hay fariseos, solamente que se visten diferente, pero hay fariseos que a pesar de conocer de la palabra del Señor, obran de una manera que no va de acuerdo con una actitud cristiana, con un comportamiento cristiano como nuestro Señor Jesucristo nos enseña. Y empieza diciendo el Evangelio del día de hoy en el versículo 47, «Ay de vosotros porque edificáis los sepulcros de los profetas que vuestros padres mataron». Entonces, estos son personas que edifican, adornan los sepulcros de los profetas que mataron sus padres. Entonces, el Señor Jesucristo, eso les viene a echar en cara. Entonces, ellos son cómplices de los asesinos de los profetas. Entonces eso el Señor Jesucristo les viene a echar en cara. Ay de vosotros porque edificáis los sepulcros de los profetas que vuestros padres mataron. Muy importante, ¿no? La vida de los profetas es muy dura. Ha sido siempre muy dura. Sin embargo, hay que pedirle al Señor que siempre haya profetas. Los profetas es aquel que anuncia la palabra del Señor, a la vez denuncia el pecado. Y por hacer esa belleza, por hacer ese hermoso trabajo, se gana la enemistad de todos, casi de todos. Por ejemplo, allá Jeremías, por ejemplo, Jeremías capítulo 11 del versículo 18 en adelante, cómo intentaban matarle y cómo le decían, deja de hablar de Dios, deja de hablar de la palabra de Dios y vivirás o si no morirás en nuestras manos. Y todos los profetas de hecho murieron de una manera muy violenta. Por ejemplo, el último profeta del Antiguo Testamento, San Juan Bautista, Mateo 14, pueden leerlo de tarea, del 1 en adelante. Herodes se lo mandó a encadenar primero, luego por complacerle a la hija de Herodías, que era la mujer de su hermano Filipo, lo mandó a decapitar. ¿Por qué? ¿Qué hizo Juan? ¿Qué hizo de mal? Denunciar el pecado de adulterio cual estaba viendo Herodes con la mujer de su hermano Filipo. Entonces, por Juan hacer las cosas rectas ante los ojos de Dios, se ganó hasta que le corten la cabeza. Eso sucede con los profetas. Por eso al mismo Señor Jesucristo decía Jesús allá en Lucas 4:24, ningún profeta es bien recibido en su propia tierra, porque a las personas les gusta que le hablen bonito, le hablen de Dios es amor, Dios perdona todo, viva su vida como usted quiera, tranquilo, Dios le perdona. Ese es el falso profeta. El verdadero profeta anuncia la palabra de Dios, denuncia el pecado. Esto le agrada a Dios, esto no le agrada a Dios. Entonces allá Ezequiel 3:27 dice que algunos van a escuchar, y qué bueno que escuchen, otros no van a escuchar. Ezequiel 2:4, porque son rebeldes. Pero el profeta debe de anunciar siempre. Escuchen o no escuchen. Lo importante es sembrar la semilla del reino de los cielos. Lucas 8:11 dice, esa semilla del reino de los cielos es la palabra de Dios. Y cuando se siembra la palabra de Dios, y a Dios que es el dueño y creador de todo, Él se encarga cuando crece y cuando da fruto. Pero lo importante es sembrar y nunca se debe dejar de sembrar
por ninguna razón, a pesar de las amenazas, a pesar de muchas, pruebas que en el camino de servir al Señor se pueda llegar a pasar oposiciones desde las personas más cercanas, desde dentro hacia afuera. Pero eso es normal, porque si no hubieran esas oposiciones o persecuciones o difamaciones, calumnias. ¿Recuerdan lo que decía Jesús allá en Mateo 5:11? Cuando a ustedes los persigan, los difamen, hablen mal de ustedes siéntanse felices porque su recompensa será grande en el reino de los cielos. Y por otra parte, ahí es donde se prueba la virtud probada, a ver quién sigue firme y fiel a nuestro Señor Jesucristo y quién abandona, oh no, esto no es para mí. ¿A cuántas personas, a cuántos evangelizadores, por ejemplo, no les habrá pasado en cierto momento, a pesar de tantas persecuciones, de tanta oposición, y empezando desde la familia, el círculo de amistades cercanos y los de afuera, y las burlas que hacen? Entonces, y muchos se desaniman. 2 Corintios 4:1 dice San Pablo, el primer requisito, digamos así, la primera recomendación que San Pablo da para predicar: hay que predicar sin desanimarse, hay que predicar sin desanimarse, hay que predicar sin falsa vergüenza, hay que predicar sin rodeos, directo al grano, y hay que predicar sin desvirtuar la palabra de Dios. O sea, lo que Dios dice, eso hay que predicar. Muy importante eso. Entonces, eso es un profeta. En Ezequiel capítulo 3 del versículo 16 al 19, ahí nos habla claramente la misión del profeta, cómo el profeta debe de anunciar la palabra del Señor y denunciar el pecado, siempre. Guste a quien le guste y que no le guste a quien no le guste, el profeta tiene que hacer eso. Porque por ejemplo, allá en Lucas 12, 47 y 48 dice: al quien más se le da, si Dios nos ha dado la capacidad de tener un conocimiento de su palabra, y a la vez nosotros no queremos ni vivirla, no queremos transmitirla, dice en Lucas 12, 47 al 48, al quien más se le da, más se le va a exigir. A quien más se le confía, más se le va a pedir cuentas de aquello. Entonces, por eso es importantísimo de siempre buscar hacer la voluntad del Señor, siempre guiados por la palabra del Señor, siempre guiados por la oración. Vamos a leer el primer libro de Samuel, capítulo 12. Primer libro de Samuel, capítulo 12, vamos a leer el versículo 23. Por mi parte, lejos de mí pecar contra Yahvé. Vamos a analizar, a ver cuándo es que pecamos contra Yahvé. Dice: por mi parte, lejos de mí pecar contra Yahvé, dejando de suplicar por vosotros. Primero, antes de compartir la palabra de Dios con los demás, es preciso y necesario siempre hacer oración. Siempre, siempre. La predicación ha de ir seguida siempre por la oración. Por ejemplo, aquel papá, aquella mamá, aquella persona que quiera enseñar a los demás, es importantísimo siempre dedicarse primero a la oración, y la oración ha de ir seguida por la predicación. Predicación sin oración no tiene mucho efecto. Allá en el segundo libro de los Macabeos, capítulo 15, versículo del 13 al 14, el profeta Jeremías, él oraba por su pueblo. Él predicaba a su pueblo, pero a la vez también oraba por ellos. Entonces, por eso a veces sucede que hay padres de familia y dicen: oh, pero es que a mi hijo le leo la palabra de Dios y le llevo a misa, y aún, no sé, no veo un cambio, no veo que se convierte. Primeramente, es en el tiempo de Dios, no en el tiempo de uno.
Y número dos, de pronto no estamos orando. La predicación ha de ir siempre acompañada por la oración. De hecho, cuando no se ora por los demás que necesitan conversión, es pecado. Es pecado. ¿Dónde lo dice? Primer libro de Samuel, capítulo 12, versículo 23. Por mi parte, lejos de mí pecar contra Yahvé, dejando de suplicar por vosotros y de enseñaros el camino bueno y recto. Cuando se deja de enseñar qué está bien, qué está recto ante Dios, es pecado. A mí cuando me dicen, hermano, no hable de esto, no hable de aquello, yo tengo que hablar. Si no se habla lo que es bien y lo que está recto, es pecado. Eso es el profeta. Y por hablar lo que está bien, por hablar lo que está recto, siempre, pero siempre se va a ganar enemistades con aquellos que son tibios, que agarran de lo que les conviene, lo que está bonito, lo que les gusta, pero allá en Apocalipsis capítulo 13, versículo 15 al 16 dice, o frío o caliente a los tibios, los vomito. Les voy a leer otra vez, primer libro de Samuel, capítulo 12, versículo 23. Por mi parte, lejos de mí pecar contra Yahvé, dejando de suplicar por vosotros y de enseñaros el camino bueno y recto. Es pecado dejar de orar por los demás y dejar de enseñar qué es lo bueno, qué es lo recto ante los ojos del Señor. Cuando ustedes, cuando abandonamos, ustedes y yo, los caminos del Señor, cuando no queremos ser obedientes a Él, y somos como los fariseos que se esfuerzan por lo material y ellos están, decoran, que se vea bonito las tumbas donde fueron sepultados los profetas que sus padres mataron, pero a la vez no obedecen al mandato de Dios. Miren lo que dice el primer libro de Samuel capítulo 15. Vamos a leer el versículo 23 y 24. Pero Samuel dijo, ¿acaso se complace Yahvé en los holocaustos y sacrificios, tanto como en la obediencia a la palabra de Yahvé? ¿Acaso se complace Dios en los holocaustos y sacrificios que en la obediencia a la palabra de Dios? Lo más importante es obedecer a la palabra del Señor. ¿De qué nos sirve a nosotros hacer un ayuno riguroso si en nuestro corazón guardamos rabia, resentimiento, rencor, odio, envidia y toda clase de maldad? ¿De qué nos sirve un ayuno así? Cuando no hemos limpiado nuestro corazón para que la semilla del reino de los cielos, que la palabra de Dios, sea sembrada en nuestro corazón, que engendre, que tome raíz y que sea quien guíe nuestra vida. Dice, pero Samuel dijo, ¿acaso se complace Yahvé en los holocaustos y sacrificios, tanto como en la obediencia a la palabra de Dios? Se dan cuenta que no es cuestión de, yo me fui a misa, ya escuché la palabra de Dios, pero ¿obedeces a la palabra de Dios? Bueno, ahí hay en cuanto a escuchar la palabra de Dios y a obedecer, hay, ¿cómo se dice? Hay un proceso. Escuchar la palabra de Dios es bueno, obedecerla es perfecto. ¿Sí? Muy bien. Mejor es obedecer que sacrificar. Mejor la docilidad que la grasa de los carneros. Como pecado de hechicería es la rebeldía. ¿Conocen alguna persona rebelde? Que a pesar que se les explique la palabra de Dios, se encierran en su altanería, en su ego, se encierran y no quieren, y no quieren. Y se esconden en cada persona es diferente. Se esconden detrás de esa palabrita. Es que cada cabeza es un mundo, cada persona es diferente.
cuando se rebelan contra la palabra de Dios y se ponen de rebeldes, no quieren escuchar lo que dice Dios, dice, como pecado de hechicería es la rebeldía. Entonces, hay que tener cuidado con nuestra actitud hacia la palabra de Dios, porque con la palabra de Dios no se juega. Muy importante. Entonces, el profeta es quien anuncia la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que personas escuchen, para que obedezcan la palabra de Dios. Y es también quien denuncia el pecado, quien ora por el pueblo de Dios. El profeta es elegido por Dios desde el seno de su madre. Por ejemplo, vamos a ver en Isaías capítulo 49. Isaías 49. Vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Oídme, islas. Estamos leyendo Isaías capítulo 49 del versículo 1 en adelante. Oídme, islas, atended pueblos. Oídme, islas, atended pueblos lejanos. Yahvé me llamó desde el seno materno. Ya desde el vientre recordó mi nombre. Desde que estamos en el vientre de nuestra madre, el Señor ya antes de que estemos allí, ya nos llamó por nuestro nombre. Nos dice Jeremías 1:5, nos dice aquí en Isaías 49, versículo 1. El Señor nos conoce desde siempre y el Señor tiene un propósito con nosotros desde antes que estemos en el seno de nuestra madre. Hizo mi boca como espada afilada, en la sombra de su mano me escondió. El profeta que lleva la palabra de Dios. ¿Recuerdan allá en Efesios capítulo 6, versículo, por allá en el versículo 16 y 17, donde nos dice que la espada del Espíritu es la palabra de Dios? Entonces, dice Isaías capítulo 49, versículo 2, hizo de mi boca como espada afilada, en la sombra de su mano me escondió. Hizo de mi saeta aguda, en su carcaj me guardó. Me dijo, tú eres mi siervo Israel, en ti se manifestará mi gloria. Versículo 4. Yo decía, por nada me he fatigado, en vano, por viento he gastado mi vigor. ¿Cuántas de las personas que nos dedicamos a llevar la palabra de Dios, a evangelizar, en cierto momento no hemos sentido que parece que me estoy fatigando en vano, parece que estoy perdiendo mi juventud, mis energías y nada tiene resultado? Cuando ustedes y yo obramos como el Señor nos enseña, según su palabra, cuando somos obedientes a Él, la palabra de Dios que vamos sembrando en cada corazón siempre va a dar fruto, pero en el tiempo de Dios. Y ahí es donde se requiere nuestra paciencia, nuestra capacidad de saber esperar al tiempo de Dios, porque todo es en el tiempo de Dios, no en el tiempo de nosotros. Versículo 4 dice, yo decía, por nada me he fatigado, en vano, por viento he gastado mi vigor, pero Yahvé se ocupaba de mi causa. Mi recompensa estaba en Dios. Dios siempre se ocupa de sus siervos y da la recompensa
Ahí en Mateo 19:29 dice, todo aquel que ha dejado todo para servir al Señor recibirá el 100 por 1 en esta vida y la vida eterna en el mundo venidero. En Mateo 6:33, ocúpate del reino de los cielos y de su justicia perfecta, y lo demás vendrá por añadidura. Porque cuando nosotros nos ocupamos de las cosas de Dios, Dios se ocupa de nosotros. Yo decía, por nada me he fatigado, en vano por viento he gastado mi vigor. Pero Yahvé se ocupaba de mi causa, me mi recompensa estaba en mi Dios. Ahora pues esto dice Yahvé, que me hizo siervo suyo, ya desde el seno materno, para hacer que Jacob vuelva a él y para que se le una Israel. Y yo era valioso a los ojos de Yahvé, mi Dios era mi fuerza. El Señor es nuestra fuerza y para los ojos de Dios siempre somos valiosos. Él nos, como dice en Jeremías 31, versículo 3, con amor eterno te he amado. Entonces, ese es el profeta que anuncia la palabra de Dios, que denuncia el pecado, el que ha sido escogido desde el seno materno por Dios, porque Dios con cada persona tiene un propósito. A cada persona Dios le da diferentes dones, diferentes carismas, nos dice ya en la primera carta a los Corintios capítulo 12, el versículo 4 al 11. Todo en el mismo espíritu. Entonces, Jesucristo en el Evangelio de hoy les viene a echar en cara a los fariseos y les dice, ustedes son los hijos de quienes mataron a los profetas. Ya vimos quiénes son los profetas para que entendamos el contexto de qué está hablando Jesús. Versículo 48. Por tanto, sois testigos de sois testigos y estáis de acuerdo con las obras de vuestros padres, porque ellos los mataron y vosotros erigís monumentos. Entonces él les está hablando a ellos y dejándoles ver su error en el que están, que ellos, a pesar de que conocen la ley, a pesar de que conocen la escritura, ellos vienen a ser testigos, de alguna manera cómplices de sus papás que mataron a los profetas. Sus papás mataron y ustedes vienen a adornar las tumbas donde enterraron a los profetas. Ay de vosotros, porque edificáis los sepulcros a los profetas que vuestros padres mataron. Por tanto, sois testigos y estáis de acuerdo con las obras de vuestros padres, porque ellos los mataron y vosotros erigís monumentos. Por eso dijo la sabiduría de Dios, les enviaré profetas y apóstoles, algunos los matarán y perseguirán. Siempre a los siervos de Dios, eso es, eso tienen como fin en este mundo. Muchos son perseguidos, muchos mártires. Por ejemplo, el primer mártir allá en Hechos capítulo 7, todo el capítulo 7, Esteban, que murió apedreado. Hoy la iglesia celebra, recuerda la memoria de San Ignacio de Antioquía, obispo de Antioquía, más o menos desde el año 70 después de Cristo en adelante, quien en el año 107 él dijo en una carta a los esmirnitas, en la carta a los esmirnitas carta de San Ignacio de Antioquía a los esmirnitas capítulo 8 versículo 2, donde está
donde está el obispo está la multitud, donde está Cristo está la iglesia católica. O sea, fue quien por primera vez llamó católica a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Él era un discípulo directo de San Juan, él conocía directamente a algunos de los apóstoles. Entonces, hoy la iglesia recuerda la memoria de San Ignacio de Antioquía, santo y mártir de la iglesia. Dice, por eso la sabiduría de Dios les... por eso dijo la sabiduría de Dios, les enviaré profetas y apóstoles, algunos los matarán y otros perseguirán. Entonces a los siervos de Dios siempre les acompañará la persecución e incluso el martirio. Y Jesús en eso fue claro. Dijo, el que quiera salvar su vida, la perderá. El que pierda su vida a causa del Evangelio, ese la encontrará. Para que se pidan a esta generación cuenta de la sangre de todos los profetas derramada desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, el que pereció entre el altar y el santuario. Sí, os aseguro que se pedirán cuentas a esta generación. Versículo 52. Hay de vosotros los legistas que os habéis llevado la llave de la ciencia. No entrasteis vosotros, y a los que están entrando se lo habéis impedido. Hay personas que ni quieren acercarse a Dios, y a quienes desean acercarse a Dios no les dejan. Por ejemplo, puede que haya una esposa que le guste las cosas de Dios, busque de Dios, y tengo un esposo que ni él quiere aprender de las cosas de Dios, y cuando su esposa quiere seguir al Señor, él se lo impide. O viceversa. O puede que haya papás que sus hijos quieren aprender de Dios y quieren tomar cursos bíblicos, ir a la catequesis y leer la Sagrada Escritura, pero ahí están sus papás que no les apoyan. O que cuando está leyendo la Escritura, muchos se le burlan, ahí apareces cura, apareces monja, y eso no está bien. Ni leen, ni dejan que lea. Eso no es correcto. Y eso es lo que Jesús hoy en el Evangelio de hoy. Palabras muy fuertes, muy fuertes. Dicen, ustedes ni se han apoderado, ahí en Mateo 24:13 dice, de la llave del saber. Ni entran en el reino de los cielos, ni dejan entrar a quienes sí quieren entrar. Y de eso también Dios va a pedir cuentas. Y cuando salió de allí, comenzaron los escribas y fariseos a acosarle implacablemente y a hablar de muchas cosas, buscando con insidias cazar alguna palabra de su boca. Entonces ellos, en lugar de aprender más, se ponían, según ellos, a ver en qué puede equivocarse para agarrarse de eso, basarse en eso y, 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 caerle con sus calumnias, con sus críticas. Imagínense, como espectadores. De hoy en día hay muchas personas que les gusta ver de lejos de lo que pasa, lo que sucede en el mundo. Y siempre se están quejando, oh, miren, el mundo está de esta manera, el mundo está de aquella manera. Pero cuando se trata de acercarse al Señor, de cuando hay un curso bíblico, no quieren acercarse. Y cuando hay personas que sí van, se les burlan y quieren hacerles desanimar. Y están viendo el mínimo error donde
de pronto se equivoque. Todos somos humanos, nos equivocamos. Pero ahí están aquellas personas que están viendo el mínimo error para decir, oh, y no que este es un catequista, o no que este es un evangelizador, o que no que este es el párroco de tal lugar, pero miren cómo está. Y así pierden el tiempo y su vida pasa en lugar de dedicarse a aprender de la palabra del Señor, a recibir la palabra de Dios con humildad, a guardarla con exactitud y a transmitirla con fidelidad a su iglesia doméstica, en su casa, a sus hijos, a sus familiares, a sus seres queridos. Pidámosle al Señor la gracia de que su palabra, como dice en Colosenses 3:16, que la palabra de Cristo habite en cada uno de nuestros corazones con toda su riqueza, y que todo lo que hagamos sea para la gloria y honra de Dios por los siglos de los siglos. Amén. Que la bienaventurada siempre Virgen María interceda por cada uno de nosotros, por cada una de nuestras familias, de nuestros seres queridos, y que la Virgen Santísima interceda por el mundo entero. Que el Espíritu Santo derrame sus dones sobre cada uno de nosotros, para que, iluminados por la palabra del Señor, ustedes y yo demos con perseverancia mucho fruto, como dice San Lucas capítulo 8, versículo 15. Les invito a que le den suscribir a este su canal de evangelización. Denle compartir, ayúdenos a llevar la palabra de Dios, la buena noticia, a más personas, para que la palabra de Dios sea sembrada en más corazones, para que alimentados por la palabra del Señor, iluminados por ella, alcancemos la meta de nuestra fe. Primera de Pedro 1:9 nos dice: la meta de nuestra fe es la salvación de nuestras almas. Gracias a cada uno de ustedes por estar aquí presentes en la meditación del Evangelio del Día con su hermano Carlos Pauta. Les envío un fuerte abrazo y, como dice en Números 6:24, que el Señor les bendiga y les proteja.